En esta ocasión vamos a estudiar el concepto de derivada como una razón de cambio. Existen dos razones de cambio. Una razón de cambio instantánea, que es lo mismo que una tasa de variación instantánea. Y la otra razón de cambio es razón de cambio promedio o tasa de variación media. Estos dos conceptos, esto es lo mismo. Bien, la diferencia que hay entre las dos es la siguiente. La razón de cambio instantánea, para poderla calcular, como su nombre lo indica, instantánea, se calcula en un instante específico, en un valor específico para X. En este caso puede ser X, puede ser T, en un valor específico para la variable independiente. En este caso, si es X, sería X igual a A. Y para calcularla, se utiliza la derivada. Y la derivada sabemos que es un límite. Claro, hay unas reglas para calcular la derivada, pero la razón de cambio instantánea se calcula en un instante, en un punto, en un valor específico para la variable X o T, dependiendo de cuál sea la variable. Bien, mientras que la razón de cambio promedio o tasa de variación media se calcula con esta expresión que está aquí, es decir, con este cociente que está acá. Y estas dos expresiones son equivalentes. Observe que si yo digo que A más H es igual a B, entonces si quito A más H y digo que A más H es B, entonces quedaría B. Y quedaría F de B menos F de A. Si A más H es B, entonces si despejo la H, observe lo siguiente. Esta A pasa a restar, quedaría B menos A. H es igual a B menos A. H igual a B menos A. Y son equivalentes. Entonces, la razón de cambio promedio, para calcularla, no se necesita el límite. Y además de eso, necesito un intervalo AB. Lo que es lo mismo, necesito dos valores para la variable X o la variable independiente. En este caso, X igual a A, X igual a B. Si la X es el tiempo, entonces necesito dos valores para la variable tiempo. T igual a A, T igual a B. Mientras que para la razón de cambio instantánea, necesito un solo valor específico para la variable X o variable T, dependiendo de cuál sea la variable. Y se utiliza la derivada, que es un límite. Para la razón de cambio promedio, se necesitan dos valores para X. Para la velocidad de cambio instantánea, necesitamos un solo valor específico para X. Bien, vamos a hacer un ejemplo de razón de cambio promedio. En este ejemplo nos piden hallar la razón de cambio promedio de la función f de x igual a x a la 2 más 1 en el intervalo 1,3. Bien, la razón de cambio promedio, también conocida como tasa de variación media, la encontramos de esta forma. Observe lo siguiente. Para hallar la razón de cambio promedio, necesitamos dos valores particulares para X. Un valor en este caso es 1 y el otro es 3. Son los extremos de este intervalo. Bien, entonces utilizamos esta fórmula que tenemos aquí, que no es más que la pendiente de una recta secante. Bien, entonces para hacerlo, ya nos damos cuenta que A es igual a 1. Si A es igual a 1, decimos entonces cuál es la imagen de A. Yo evalúo la función en A y esto sería f de 1. F evaluado en 1. Simplemente reemplazamos en la función 1 al cuadrado más 1, pues ya sabemos que esto nos da 2. Bien, la imagen de B igual 3, entonces es
f de b, que sería 3, igual 3 al cuadrado más 1. Esto nos da 9. 9 más 1. Y esto nos da 10. Observe que encontrar la razón de cambio promedio o tasa de variación media es lo mismo que encontrar la pendiente de la recta secante que pasa por qué puntos. Es decir, si A es 1, quiere decir X es 1, la Y es 2. Es decir, que la función pasa, la gráfica de la función pasa por el punto 1,2. Y si B es igual 3, que es lo mismo tener X igual 3, la imagen del 3 es 10, quiere decir que la gráfica pasa por el punto con coordenadas 3,10. Entonces, hallar la razón de cambio promedio es equivalente también a hallar la pendiente de la recta secante. Recuerde que una recta secante corta la gráfica mínimo en 2 puntos, la puede cortar en más. Bien, reemplazando en esta expresión, entonces tenemos lo siguiente. F de B, que sería este que encontramos aquí, F de B da 10, menos F de A, que sería este, da 2. Aquí tengo entonces 3 menos 1, que sería B menos 1. Y entonces esto nos da 8 dividido entre 2 y esto es 4. La razón de cambio promedio de la función en este intervalo es 4. Eso significa que la variación de Y, porque Y está variando respecto a X, entonces la variación de Y respecto a X en promedio es de 4 en el intervalo 1,3.